tú sueñas con lo que conoces. ¿Y qué se ve en el barrio? En el barrio de pronto tener un trabajo, informal o formal, de pronto tener una familia, pero la educación no está de pronto allí. Cuando uno está en esos contextos, uno ve muy lejos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo veía muy lejos la universidad, yo veía muy lejos de pronto el emprendimiento, yo veía muy lejos ciertas conversaciones. O sea, ni siquiera a veces los veía lejos, sino no los veía. Uno pensaría muchas veces que las personas a veces lo que quieren es huir y escaparse de una realidad, y lo que nos damos cuenta es que es al revés. Son miles de personas que quieren es devolverle a su comunidad un trabajo social porque saben las dificultades que tuvieron. Sharon Marroquín, qué delicia tener esta oportunidad de conversar en esta nueva temporada de este podcast de Dreamers and Makers. Gracias por estar acá. Gracias, Hassan, igual también, todo un honor estar acá. Oye, en ¿cómo este terminaste espacio. tú acá? Bueno, pues imagínate que eso fue una cosa súper, además de generar mucha incertidumbre porque no sabíamos que era algo muy nuevo en Colombia, pues fue una invitación que me llega a WhatsApp Ujú. por mi jefe. Y yo a mi jefe lo conozco también en medio de todo este trabajo comunitario. Entonces él dice, ve, usted debería. Y empezó a mirar y se genera la incertidumbre de qué es Dreamers and Makers, ¿no? ¿Cuál es ese programa que va a acelerar o a potencializar los liderazgos de los jóvenes y desde cuándo es que los jóvenes líderes a nivel nacional se forman? O sea, ¿en qué es lo que uno se tiene que formar? ¿Qué es lo que tenemos que Además que aprender? existen una multiplicidad de, digamos, como de foros, de eventos, de cosas donde se habla mucho de los jóvenes, y hay veces uno dice, bueno, pero ¿cuáles funcionan, cuáles no? Realmente, ¿dónde puedo yo cumplir los objetivos que estoy pensando? Exacto. Ujú. Además que no era solamente un evento, era un programa de formación y entonces había como unos temas generales, pero uno como líder no entendía realmente cuál era, primero, la utilidad, Ujú. ¿sí? Segundo, el impacto que iba a llegar a tener, que yo creo que además de que no lo hubiéramos pensado, no hubiésemos podido llegar a identificar qué era lo que iba a pasar después de ese programa. Entonces sí fue un poco de incertidumbre realmente y he de confesar que me presenté un poco más como reacia a saber si era útil o no, pero bueno, pues ¿por qué no? Bueno, pensemos un poco, yo miraba tu perfil y hay algo que me sorprendió mucho, no solamente en el contexto de tu juventud, sino en el sentido mismo de ese interés por lo social. Hay mucho liderazgo, pero liderazgo joven también llevarlo a la ejecución es otra cosa. No solamente es pensarlo, sino ejecutar. Y gran parte de estos procesos son de ejecución. Tú vienes de un bagaje que es muy, muy bonito. Y es muy lindo. ¿En qué sentido? Eres una mujer joven, pero es una mujer que representa a un sector muy importante de la sociedad en Colombia, porque son personas que han estado creciendo en unos entornos donde muchas veces hay carencia institucional, donde hay muchas veces falta de apoyo del sector privado, donde hay también una gran resiliencia por salir adelante y por construir cosas donde hay veces faltan las cosas y hay que empezar desde cero. Cuéntanos un poco de eso, de dónde vienes, de dónde nace, de dónde es tu familia, cómo es ese capítulo de tu vida. Bueno, Hassan, el, yo creo que mis orígenes marcan mucho de lo que yo soy ahorita, ¿sí? Y que ella precisamente estaba pensando y yo decía, ¿quién me hubiera gustado ser o qué vida me hubiera gustado tener? Y yo creo que esta vida me gusta, ¿sí? Haber nacido donde nací, crecer con quien crecí, ver lo que vi, todo eso determina lo que estoy viviendo ahora y soy feliz, yo creo que soy Tú feliz, naciste pero en Suacha. sí, pero entonces, ¿de dónde son mis orígenes? Yo nací en Soacha, en Cazuca, que para quienes no conozcan Cazuca es como una especie de Comuna 13, cuando era la Comuna 13, no turística, sino en su auge, digamos, de historia violenta, de microtráfico, de violencia urbana, ¿sí? Eso es Cazuca. Cazuca es la periferia que colinda con Bogotá, pero que a pesar de estar muy cerca de Bogotá es una realidad súper distinta, ¿sí? Entonces nosotros crecemos en medio de lo que es la loma, vivimos ciertas cosas y yo en particular nací al frente de, bueno, o sea, como
viví y vivo a la fecha al frente de la olla más grande de microtráfico que tenía Cazuca Increíble. en los años 2000. O sea, un entorno donde hay violencia y violencia Sí, ahí enfrente. ahí enfrente. Y pues el consumo de droga, también hay algo bien particular y era que en medio de toda, y es todavía, o sea, como que en medio de la violencia hay una camaradería, una vecindad, o sea, igual eran mis vecinos, ¿sí? Igual eran con los chicos que yo había crecido. Entonces, O sea, existe esa dualidad para un sí, joven que nace en ese entorno de sí. fácilmente terminar en la delincuencia o terminar en la drogadicción o terminar en entornos que no son realmente los más favorables, incluso muy peligrosos. Sí, ¿por qué? Porque uno nace con un afán de pertenecer a algo, ¿sí? Y en medio de la violencia y demás, lo que uno encuentra es familiaridad dentro del barrio, ¿sí? Y son realidades compartidas. Entonces, muchas veces, em, digamos que las relaciones de amistad se fortalecen porque estoy viviendo lo mismo que vive mi vecino. Hambre, violencia en casa, tengo problemas, pues de pronto con consumo y demás. Entonces, pues, eso pasó, ¿sí? Entonces, yo nazco, en Cazuca, vivo en Cazuca, y veo muchas cosas, que, de alguna forma determinaron que mi visión o mis sueños estuvieran dentro del barrio, ¿sí? ¿Querías hacer Entonces una sí, transformación ahí? no, ahí es a lo que yo voy, y es, nadie sueña lo que no conoce, y ese es como nuestro eslogan en nuestra organización ahorita, pero antes de llegar a eso, si tú no conoces nada, si tú no tienes cierto, digamos, como acceso a ciertos contextos, Ujú, tú sueñas con lo que conoces. ¿Y qué se ve en el barrio? En el barrio, de pronto tener un trabajo, ujú. informal o formal, de pronto ¿Tener tener educación? una familia, Ujú. pero la educación no está de pronto allí, ¿sí? De pronto Por eso terminar que el tú dices, colegio. tener una familia es algo. Exacto, en el barrio uno lo que sueña de pronto es tener una familia, quizás para los hogares que nos tocan un poquito más difíciles, que no fue mi caso, pero de pronto salir de casa, porque casa no es un lugar seguro, y encontrarse con algo medianamente seguro, donde, por ejemplo, para muchas chicas el maternar es una salida y una oportunidad Claro, porque les permite salir de casa y claro. encontrar un proveedor. Ujú. Eh, entonces, cuando uno está en esos contextos, uno ve muy lejos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo veía muy lejos la universidad, yo veía muy lejos de pronto el emprendimiento, yo veía muy lejos ciertas conversaciones, o sea, ni siquiera a veces los veía lejos, sino no los veía Pero cuando, posibles. cuando, cuando piensas en eso y haces y miras hacia atrás, de esos momentos entre esa niñez, esa adolescencia y ya el lugar en el que estás ahora, donde ya estás por encima de los 20 años, ¿cuál fue el momento tal vez más donde veías las cosas más lejos o donde se vuelve más complicado? ¿Es para un niño cuando tiene esos primeros años? ¿Es en la adolescencia cuando ya se empieza a tener un grado de independencia y se pueden bifurcar los caminos aún más? ¿Cuál es ese momento? Yo tuve una etapa en la preadolescencia bien complicada, yo creo que también para mis papás. A mí me echaron como de 3 colegios, porque yo pero es que es lo que te digo, no era que yo viera las cosas lejos, yo no las veía. Entonces, por ejemplo, a mí me echaban de los colegios porque yo me peleaba, o porque de pronto yo con 12 años ya tenía novios de 16, 17 años, y yo los acompañaba a pelearse en el cementerio, capaba mucha clase. Entonces, ese tipo de comportamientos, a pesar de yo tener un hogar muy funcional y de que mis papás estuvieran muy presentes, eh, pues dependían era de mi contexto, ¿Y era el ¿sí? entorno o Era era, mi y era entorno. la rebeldía también de. Era mi entorno y era la rebeldía que se maneja en el espacio, ¿sí? O sea, de repente yo estaba en un colegio, eso es Bosa, o sea, yo me bajaba de Cazuca hasta Bosa, mm, y allá tenía uno que tener a padrinos, ¿sí? Entonces, yo era de las más chiquitas del salón porque ya todos habían repetido un montón de años, y allá uno tenía que apadrinarse. Entonces, a mí me apadrina tal banda o me apadrina tal otra. Entonces, también tú te empiezas a mover como en ese contexto de rebeldía y de también hacerte valer dentro del espacio, Pero sobre todo las mujeres. eso demuestra que en el caso tuyo también, uno de los 12 años, cuando estás saliendo con alguien de 16 tenías un nivel de madurez Nulo, también, o sea, nulo. esa realidad era fuerte, o sea, era un parte de tu ADN. Sí, sí, exacto. Yo ahorita pues lo veo y yo considero que estaba mal y puedo hacer la reflexión y demás, pero a los 12 años yo me sentía grande, yo sentía que encima mío venían muchas realidades que de pronto,
en mi casa no las veían, ¿sí? Ujú. Pero yo ya veía consumo, ya se veían temas de abuso dentro del colegio, se veían muchas cosas que, lo que te digo, determinan que uno se vuelva reacio y se vuelva rebelde a los ojos de pronto, lo que está bien, ¿sí? ¿Cuándo empieza también? Porque en un entorno como ese, que es un entorno difícil de crecer, y es un entorno de pronto que muchas personas o no lo han experimentado o no lo han vivido. Tuviste amigos que murieron jóvenes, tuviste gente de pronto que se perdió en la drogadicción, Sí, claro. tuviste personas de pronto que terminaron por razones de la vida en organizaciones dedicadas al crimen o al AMPA o lo que fuera. ¿Cómo uno lograr en medio de toda esa dificultad, de esa variedad, están las otras historias? Y es quienes a través de la resiliencia terminan en la universidad, quienes terminan emprendiendo proyectos sociales. ¿Cómo es esa variable? Pues yo creo que yo esa respuesta de pronto no la tendría porque, pues, es un escenario netamente individual. Pero, digamos, en mi caso en particular, el haber salido de un lugar a otro es cuando me echan de un colegio, quedo desescolarizada y mi mamá dice: "Bueno, pues si no quiere estudiar, esté en la casa, esté en la casa". Ya no me gustó. Ya no me gustó, entonces vuelvo y entro a estudiar, mi mamá vuelve y me mete a estudiar y ya ahí yo cambio el chip de yo no quiero esto para mi vida, ¿sí? Yo no quiero estar en la casa respondiendo solamente por los deberes del hogar. O Ah, sea, yo, lo que te digo, yo tenía 13 años y ya me tocó, digamos que también desde una lección pedagógica y de mi mamá, pues hacerme cargo de la casa. ¿cuántos hermanos? Dos menores. Entonces, cuando ya yo digo: "No, yo no quiero esto", o sea, de verdad a mí no me gusta esto, y ya tuve también el tiempo así chiquita de reflexionar, empiezo voy a otro colegio y ahí va, muy importante el contexto, era un colegio muy distinto, eran chicos de mi edad, eran chicos que no traían los problemas con los que yo venía acostumbrada a socializar, y me dio muy duro también socializar, pero cuando ya yo entro a otro entorno, ya yo empiezo a conocer y de pronto a pensarme en estudiar. Y eso sí ¿Y es te algo gustaba que estudiar? sí, a mí siempre me gustó Siempre. estudiar, o sea, era muy caspa, era muy Sí, caspa, pero una cosa yo no se desliga de la sí, otra. Hay personas que son exacto, indisciplinadas y les encanta total, y son muy era, aplicadas. yo y siempre he sido la del desorden, pero cuando toca, pues sí, en serio. ¿Y qué? Y bueno, entonces yo digo: "No, pues sí, ya me toca de verdad ponerme juiciosa", pero digamos que el boom y lo que cambió y lo que yo creo que tenemos que cambiar y empezar a replicar fue que en el barrio había un chico, Luis Ángel, por si ve este espacio, Seguro lo va a que estar que a viendo. la fecha es uno de muy muy buen amigo. Ujú. Luis Ángel era un chico del barrio que su mamá vendía empanadas a 200 pesos y el chico estaba estudiando en la Universidad Nacional Economía y la estaba sacando del estadio, o sea, le iba muy bien. Ujú. Entonces yo decía: "Ve, pero este pelado, la mamá solita vende empanadas y este chino se va". En ese momento no había nada Transmilenio, entonces le tocaba bajarse hasta Bosa a No, pie imagínate, una desde travesía Cazuca, sí, para quienes no conocen, digamos, el tema en Bogotá. Estas son distancias de horas. sí, Hay personas que la recorren en transporte público, pero también hay otras que lo hacen o en bicicleta o a pie o dependiendo diversas modalidades. Y, y es una zona que para trasladarse se requieren horas de ida y sí, de regreso. sí, y no hay transporte formal. Ujú. O sea, nosotros, manejamos un tema de transporte pirata, se llama eso. Entonces, cuando yo conozco esta historia, yo digo: "Ve, pero qué pelado tan pilo", o sea, yo quisiera ser como O él. sea, admirabas eso. Exacto. Ujú. Entonces yo dije: "Si este chino puede, a mí me gustaría, me encantaría". Es ahí cuando tú te encuentras, digamos, con Ser Pilo Paga. Sí, Es en ese es momento. ahí, porque él le dice a mi mamá como: "Pues traiga la pelada", porque a mí me iba muy mal en matemáticas, mal de cero. Entonces, él me empezó a dar un pre-ICFES en matemáticas, y cuando ya él me dio desde los conjuntos. Cuando ya yo presento el examen, yo iba y aspiraba a la Universidad Nacional porque yo no conocía otra universidad. O sea, calcúlale el nivel de desconocimiento. Yo solo sabía que ¿Cuántos años existía tenías en la ese momento? 16, 16 15, años. 15 15 años. porque presenté el ICFES y ahí cumplí los 16, entonces tenía Muy 15 joven, años, era muy chiquita. muy chiquita. Y ahí conoces el programa, entras a la universidad Sí, y estudias derecho. sí, ahí viene otro momento crucial de mi vida, porque yo no quería aceptar la beca de Ser Paga.
¿Por qué? porque tenía miedo del clasismo, Del clasismo. del clasismo, Pero, de mi o forma sea, de lo ser. que te daba miedo era el rechazo de pronto Sí, de entrar a un entorno más grande, donde evidentemente hay unas disparidades sociales enormes y donde uno puede sentirse menospreciado o sí, se puede sentir menos. sí. Sí, sí, sí. Increíble. O sea, yo como ser Paga tenía una apuesta sobre todo de ingreso a universidades privadas, Ujú. ¿sí? Eh, Cuando me sale esta oportunidad, yo no quería aceptarla porque yo dije, primero, no tengo el transporte. Segundo, ¿qué ropa me va a poner? Tercero, esta gente cómo habla. O sea, yo no me veía en ese Es un entorno. primer muro que Claro, uno a veces pensaría que, que no debería existir, pero existe. claro. O sea, yo de verdad que fui obligada a ir a la entrevista a la Universidad de Santo Tomás. De hecho, yo pasé a otras universidades de muy buen renombre, pero no me gustó porque desde que yo entré me miraron terrible. Entonces, en la Universidad de Santo Tomás, que también agradezco, siga, bienvenida, o sea, el personal. Yo dije: O "Ay, sea, pues no te sentiste discriminada. sí", o sea, y por eso elegí. Pero entonces calcúlale el nivel de, digamos, de importancia y de sesgo social que yo tenía como desde donde yo nací, desde donde crecí, que Y yo no es, quería porque de pronto qué van a decir de mí, de pronto con qué ropa voy a ir, cómo voy a hablar, no tengo para el y transporte. sientes que eso, porque hay que decirlo también, eso existe. Claro. O sea, no es simplemente una percepción tuya, No, y es una existió, realidad también. existió, Existe. pasó. O sea, eh, lo que pasa es que como también, y ahí viene algo que nosotros tenemos y que nosotros cambiamos, y que, bueno, que yo aprendí a cambiar el estigma en oportunidad también, ¿no? Y cambié todo lo que, digamos, uno aprende también en la calle en oportunidad. Entonces, a mí me la hubieran montado si yo me la dejo montar, O ¿sí? te hubiera podido hacer bullying Total, a mí me decían Suacha, te decían a Soacha, mí me decían Suacha. como discriminándote, tratando de Sí, decir tú eres menos. yo respondía normal, ¿sí? A mí me decían Suacha. Yo ahí compartí con hijos de magistrados, con hijos de muy grandes abogados, es Con una personas que serie. tenían una capacidad económica mayor. Económica mucho mayor, exacto, con gente que me decía: "Es que el pobre es pobre porque quiere", ¿sí? Y me lo decían a mí, o se molestaban porque yo sacaba mejor nota. Entonces sí había una particularidad en cuanto a Soacha y mi forma de hablar y mi forma de vestir, que, pues, a la fecha no es la misma, porque uno va creciendo en contextos, pero sí existió ese muro y, digamos, eso fue un gran reto porque yo al segundo semestre me quería salir única, Por exclusivamente por supuesto. el ámbito social. Renunciar a una gran oportunidad por la Ajá. presión también social Cuando a de... mí me gustaba mi carrera y cuando era todo lo que yo estaba soñando, yo pensé en renunciar por cómo me estaba viendo el ¿Y resto cómo del sobreponerse a eso? O sea, ¿cómo compensar una realidad que es dura desde que se nace, en el entorno en el que se está, cómo se convive con las personas que están donde hay necesidades y tener uno que sacar esa casta, esa resiliencia para no dejarse vencer en el camino, sino además sacar adelante todo el potencial que uno tiene? ¿Cómo lo hiciste? bueno, O sea, ¿cómo te recargabas? ahí, fue cuando yo empecé a conocer el trabajo comunitario. Y en el trabajo comunitario, encontré algo que me enamora y es que se puede construir entre todos y todos son válidos. Y, la opinión de todos sirve y entre más manos mejor, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a incursionar en estos espacios de trabajo comunitario, que en principio fue un comedor comunitario, y ya luego fue toda la gestión de mercados y ayudas humanitarias en la pandemia, repartimos más de 1000 mercados. em, Cuando ya yo empiezo a vincularme con ese sentimiento y esa identidad colectiva, ya yo entiendo que no es solamente por mí. Esa vena, porque tú mismo lo decías, hay personas de pronto que están en un entorno difícil, lo que quieren es buscar la oportunidad de huir, salir de ahí, decir, este no es el entorno que yo quiero, la vida me puso acá, por la razón que sea, pero yo no quiero estar acá, no quiero transformar este entorno, sino me quiero es ir y vivir otra realidad. Claro. Qué hace que tú decidas, no, ese no es mi camino? Mi camino es crecer, enriquecerme, aprender, pero devolver también a esa comunidad. ¿Cuál es ese matiz que marca esa diferencia? Yo, lo que te digo es de mi historia. Eso que cambió fue cuando un profesor se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dijo: "Usted está en el mismo lugar
de personas que tienen más oportunidades, ¿sí? Entonces usted con lo poco está haciendo lo mismo que ellos. A usted no le debería dar vergüenza, a usted le debería dar orgullo, Claro. ¿sí? Y eso lo estoy aplicando en mi vida, ¿sí? Y te cambió la Y me mentalidad cambió la inmediatamente. mentalidad, ¿sí? Y cuando yo entendí que mis compañeros no eran mis enemigos y que de pronto el enojarme porque a ellos les tocaba más fácil no era la solución, le toca más fácil y aún así está acá. Y que ellos son productos del entorno que les tocó. Sí, Seguramente exacto, si a ellos les hubiera tocado tu entorno, quién sabe si hubieran podido llegar a donde tú llegaste. exacto. Y si tú Entonces, hubieras nacido en el de ellos, quién sabe si hubieras aprovechado las oportunidades que ellos tuvieron para llegar a donde estás. exacto. Es un Cuando nivel yo, de madurez sí, mucho sí, mayor. pude entender eso, ya yo entendí que em, lo que me dijo el profesor, o sea, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? Ujú. ¿Sí? Y no te tienes por qué enojar con lo que el otro hace con lo que él tiene. Y no te Sí, compares. y no me exacto. Ujú. Entonces, ya cuando ya yo cambio ese chip y digo: "No, o sea, si yo estoy acá es porque me lo merezco", ¿sí? Y porque puedo y porque soy capaz. Y eso es lo que quiere hacer la organización que estoy liderando. Entonces, creo que es desde ahí, es cuando ya uno cambia el concepto de sí puedo y sí me merezco las cosas. Y realmente uno podría utilizar ahí la palabra, ¿esa es tu pasión? Sí, Eso es lo que te mueve. sí, sí. Sí, a mí el trabajo comunitario y el querer poder replicar o siquiera dar la mano como en algún momento alguien me la dio y que creyó en mí, em, que yo no tengo la super vida ahorita, ¿sí? Yo tampoco es que sea una mujer que haya alcanzado lo que considera el Sí, éxito, pero estás muy pero joven, estoy, pero estoy feliz y siento que he logrado mucho más de lo que de pronto yo me soñaba cuando chiquita. ¿cómo puede uno vivir esa vida, ese camino que tú has tenido, y que no florezca radicalmente la semilla del resentimiento? Es decir, hay muchas personas en las dificultades, y esto no tiene nada que ver con el tema económico, sino puede ser con un tema de una enfermedad en un familiar, puede ser con una situación judicial, puede ser con el entorno económico, puede ser con una frustración de la vida. Siempre puede florecer esa semilla del resentimiento, y esa semilla del resentimiento, cuando florece, lo que hace es que margina a las personas, genera odio hacia otros, y al contrario, tú lo que has hecho es, en medio de las dificultades, es cómo le voy a devolver a mi comunidad y cómo le voy a devolver, y estoy agradecida con la vida por todas las oportunidades que me ha dado. Eso es un gran ejemplo para muchas personas. Pues mira, Hassan, yo creo que, y vuelvo y lo digo, seguramente muchas personas se lo atribuyan a cualidades personales, ¿sí? De pronto, ah, me tocó tomar la fuerza individual pero yo creo que eso sí es una responsabilidad social de tu red de apoyo. Y yo en mi vida he tenido una red de apoyo espectacular, o sea, a mí me han aparecido angelitos en la calle, ¿sí? Oiga, ¿qué le pasa? Oiga, ¿está bien? Venga, ¿Y ha sido siempre? siempre, siempre. O sea, yo sí puedo decir que he tenido muchos ángeles en la vida y que yo me he aferrado. Yo soy muy creyente, Ujú. entonces también desde esa credibilidad en que Dios ¿Eres está católica? conmigo. Dime. Ujú. ¿Eres católica? No, No, yo soy agnóstica, agnóstica, pero yo pero creo que hay crees. un Dios, sí, Ujú. exacto. Entonces, yo sí creo que esta función preventiva, por ejemplo, de encontrar en los jóvenes el evitar una medida de resentimiento o unas posturas de resentimiento es a partir de las redes de apoyo. Tanto que esa frase que me dijo ese profesor evitó que yo renunciara a lo que yo, Claro, que dejaras botado ese exacto. sueño. ¿Qué es el Parche Impact? El Parche Impacta es una organización juvenil en la que estamos impactando la vida de 35 jóvenes en Cazuca y nace ¿De qué eh, edad esos jóvenes? de 12 a 23 años. Ok. No obstante, en nuestros espacios también hay chicos desde los 3 años, porque muchos de nuestros jóvenes son cuidadores. Entonces también tenemos a primera infancia vinculada a nuestros programas. Y el Parche Impacta es una organización juvenil que tiene como objetivo ser una plataforma de gestión de oportunidades de estudio Ujú. y laborales, ¿sí? Para los chicos de la periferia urbana. Ahorita en Cazuca, pero estamos seguros de que de que tenemos primero un modelo replicable en el resto de las periferias.
Y trabajamos a través de 3 líneas para poder impactar en el diseño del proyecto de vida de nuestros chicos. Proyecto de vida, que es la línea transversal, pero antes de que tú te pienses tu proyecto de vida, nos dimos cuenta de que hay que formarse socioemocionalmente, ¿sí? Y cambiar ese chip, yo sí puedo, yo sí merezco. Y Eso es yo lo, tú sientes, digamos, que ese es uno de los elementos más importantes cuando se carece de pronto de oportunidades, es meterle a la persona en la cabeza, hey, esto se puede cambiar, sí, esa realidad se puede cambiar, porque es muy fácil y sería el camino más sencillo decir, hombre, yo de aquí no salgo. Es una situación tan compleja que yo superar esta adversidad va a ser imposible. Entonces, cambiar ese chip sí, es fundamental. sí, es la piedra angular del asunto, ¿sí? Porque cuando tú te sientes merecedor, tú haces hasta lo imposible, ¿sí? Las cosas imposibles te las piensas. Entonces, lo que nosotros queremos es eso y lo que nosotros trabajamos es esa gestión de emociones, esa gestión de sí, como de perspectiva individual que uno tiene sobre uno. Y no se trata de romantizar dónde nacimos, no se trata de romantizar las condiciones que tenemos, sino que, hey, me toca dar la milla extra y la puedo dar, ¿sí? ¿Cuáles son los mayores problemas que tú ves hoy en día entre los jóvenes? La soledad, primero, uno. Más allá de los económicos, la soledad son chicos que están creciendo solos, que ¿Y es un tema generacional de esta sí, generación? es de la generación. Y siento que se agrava en contextos socioeconómicos como los de nosotros. Entonces, la soledad de los chicos. Segundo, la falta de oportunidades, sobre todo para este tipo de juventud. Lo que pasa es que ahorita hay muchas oportunidades para los jóvenes, pero por ejemplo, en términos de pregrado o para posgrados Ujú. o chicos que ya tienen como una base. Una Pero base, ¿dónde está pero la oferta? Exacto, ¿dónde está la oferta para el chico que no estudió? un Que niño, digamos, cuando están en exacto, la niñez y entrando en esa primera etapa la de la primera adolescencia, adolescencia. la adolescencia. Nosotros, por ejemplo, manejamos chicos de 12 a 14 años, que son los más difíciles de enganchar en propuestas institucionales. Pero entonces no hay una propuesta clara de qué se les puede ofertar, teniendo en cuenta que primero son chicos solos, segundo son chicos que no tienen de pronto, en Soacha pasa mucho y es que las ofertas institucionales o las ofertas de escuelas deportivas, etcétera, están muy en el centro. Entonces, nadie va a Cazuca. ¿Y tú sientes que los entes de gobierno, independientemente de cualquier sea la La rama, postura, sí. están poniéndose la camiseta, No, ¿no? O sea, hay una ausencia institucional sí, enorme. sí. Y territorios como Cazuca y como las lomas digamos, bueno, nosotros le decimos la loma porque, pues, es nuestra loma, pero me imagino que en otros territorios serán otro tipo de periferias, aparecen cada 4 años, ¿sí? Y no, O por sea, ejemplo, aparecen cada Cazu 4 años, ¿qué quiere decir? exacto, Aparecen en campaña. en campaña. O sea, a buscar Exacto, discurso, a buscar votos, pero no exacto. hay transformaciones. Exacto. Nosotros a la fecha no tenemos todas las vías pavimentadas, no tenemos rutas de transporte público, más que pues unas busetas que llegan hasta un punto y ya nos toca hacer uso del Y transporte a nivel, normal. y a nivel, digamos, de entidades, Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no volviéndolo politizado, sino me refiero la oferta institucional que se le puede ofrecer a los jóvenes, entonces es básica o, o Sí, inexistente. es el colegio, o sea, es el colegio, no hay más. ¿Y qué pasa con el chico después de que sale del colegio? ¿Y qué pasa con el chico los sábados y los domingos? Digamos, Cazuca ha sido un territorio que ha sido sostenido por las ONGs y por los liderazgos sociales, porque no somos solo nosotros. En Cazuca hay muchísimos líderes trabajando a, de alguna forma, tapar ese hueco de ausencia institucional y de ausencia estatal. Y eso no es de ahora, eso es de siempre. ¿Sí? Hasta ahorita, hasta hace unos años, tenemos que ir de policía, Apenas. apenas. Cuando tú ves entonces, y ahí empezamos a recapitular un poco, ves Dreamers and Makers, ¿cómo potencializas tú lo que ya has venido trabajando? ¿Cómo sientes tú que eso puede ser un catalizador y que puede impulsar aún más? Porque esto es una, un lugar donde vas a encontrar muchas personas como tú.
Sí. están en la búsqueda justamente de encontrar esos desarrollos sociales en sus comunidades a nivel nacional. ¿Cómo ha sido esa integración? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti dentro de lo que has pensado y has querido construir? Primero, Dreamers and Makers, como tú lo dices, es un lugar donde tú vas a encontrar jóvenes con la misma visión que tú, ¿sí? Y como a nivel territorial uno no encuentra eso tan fácil, a nivel universidad tampoco. Entonces, el encontrar a otros que están soñando lo mismo que tú, no, pues maravilloso. Se hace una red de trabajo espectacular, ¿sí? Y conoces y dices, pucha, sí se puede. Y sí hay gente que Y a hay mi otra edad. gente que está como yo haciendo lo Exacto, y mismo. que a mi edad está haciendo esto y que no está pensando lo mismo que piensa el resto de mi círculo social, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Estás perdiendo, la comunidad es lo más desagradecido del mundo, es lo que le dicen a uno, ¿sí? Entonces, primero eso, el encontrar a otras personas con sueños parecidos a los de uno es un catalizador enorme para, pues digamos, a nivel, pues, inspiracional. Ahora, Dreamers and Makers tiene un modelo de mentoría y este modelo de mentoría es importantísimo porque uno no sabe que como líder necesita unas herramientas primero para cuidarse uno mismo Ujú. y para entender que esa pasión hace parte de uno, pero uno no se puede dejar consumir de esa pasión, ¿sí? Y que uno tiene otra vida, además de lo colectivo, porque también uno a veces cuando está en lo colectivo se despersonaliza. Claro. Entonces ya yo soy solamente el Esto. líder, Claro. exacto, yo solamente soy esa persona que está para el resto y yo, ¿y quién me cuida a mí? ¿Sí? Primero eso. Segundo, estas mentorías nos enseñan a conectar con otros y algo que destaco mucho es la creación de alianzas estratégicas y entender que hay que trabajar en red. Y lo más importante, además, pues obviamente de otro tipo de cosas como la formación en inglés, en un segundo idioma, las tecnificaciones de lo que hacemos, el tema de entender que lo social puede ir de la mano de la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, no solamente nos pensamos como desde la filantropía y desde el hacer el bien común y encontrar esta identidad colectiva, sino que esta identidad colectiva y esto que estamos haciendo nos genera una sostenibilidad en el tiempo y en impacto. Entonces, Eso que tú dices me pone a pensar mucho y es algo que dijiste al inicio de esta conversación y es, usted es pobre porque quiere. O digamos, existe esa mentalidad de que para salir y el desarrollo social es simplemente inversión económica. Y es otra cosa. Se necesita un trabajo enorme con las comunidades y no simplemente es fondear dinero. Eso es sí, parte del ejercicio, pero se sí, necesitan otras cosas. exacto, pero sin desconocer que una cosa eh, no desmerita a la otra, ¿sí? Hay muchas lo que te digo, no se trata de romantizar el hecho de que porque quiero lo voy a lograr, porque Ujú. muchas veces, aunque yo quiera, No se logra. no se logra, Ujú. ¿sí? Entonces, sí es importante, o sea, pero es que sin el hecho de yo querer, no lo va a lograr. Entonces, exacto. Entonces, eso también aplica para los líderes. Entonces, yo tengo que hacer algo, quiero hacer algo por la comunidad, pero para hacer ese algo tengo que generar sostenibilidad, ¿sí? Y eso encontrarlo ha sido muy difícil. En nuestro camino en particular ha sido muy difícil porque como yo le encuentro sostenibilidad Ujú. a cambiarle el chip a jóvenes y a vincularlos o a hacerles la gestión de oportunidades, Claro. ¿sí? Y A abrirles exacto, oportunidades. abrirles oportunidades. Si es que la oportunidad misma es muy difícil de encontrar. Entonces, igual hay, igual hay. Y a la fecha estamos apostándole, por ejemplo, ahorita le estamos apostando a ser pioneros en el turismo comunitario en la comuna, ¿sí? Pero entonces eso hace parte de todo, o sea, eso es el resultado de toda una mentoría que tuvimos aquí en Dreamers and Makers y que uno no sabe que necesita. Pero al final vas a ir descubriendo ese camino. Mm. Para finalizar, pensemos un poco en los jóvenes y en lo que significan los jóvenes en Colombia. ¿Sientes tú que los jóvenes hoy en día en este país están siendo bien representados? Y te lo digo porque políticamente tú incluso lo contabas muchas veces, cada 4 años van a Cazuca, van a Suacha, los políticos prometen muchas cosas, pero al final no se cumplen. Existen un montón de variables. Este es un país joven, es un país que no solamente tiene una masa votante joven, sino que son millones de jóvenes los que están buscando
y pueden transformar a este país. ¿Tú crees que están bien representados? Yo creo que no estamos bien representados, pero hay apuestas juveniles que no estaban en otros momentos o en otros contextos históricos. Entonces, si bien todavía, y yo siento que los jóvenes tenemos un tema de pasiones bien particular, ¿no? Y es que nos dejamos llevar por la pasión de nuestras críticas y demás, pero poco nos sentamos a de pronto a formarnos y a entender la dinámica, por ejemplo, institucional, ¿sí? Entender a quién le debemos pedir qué, en dónde debemos pedir qué, cómo debemos pedir qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí siento que la representación juvenil no está siendo la mejor, pero sí hay unas apuestas juveniles fuertes que lo están intentando. Entonces, por ejemplo, este tipo de programas hacen que la representación juvenil empiece a tomar otros escenarios de discusión. Me parece importante. Lo cual no deja o sea, lo cual no desconoce de alguna forma como que igual sea un sector poblacional que se preste para dar ciertos discursos, Claro. ¿sí? Pero sí siento que hay apuestas juveniles que le estamos ¿Qué apostando le a dirías a tú la a una mayor. persona que está en este momento en esa etapa de la vida donde está atravesando profundas dificultades y tiene 12, 13 años y no sabe qué hacer con su vida porque apenas está en esa etapa de descubrirse a sí mismo como individuo, que se puede luchar, que se puede conseguir las oportunidades? ¿Qué le dirías tú a una persona en esa condición si tuvieras que verte tú al espejo 10 años atrás? Eso es algo que nosotros hablamos con los pelados en el barrio, y es, se puede. O sea, ¿qué le da miedo? Si no está en las manos de otro, está en las manos de usted. Si dependiera de otro, da miedo, Ujú. porque no sé el otro cuándo se vaya a bajar del bus, pero como depende de usted, usted es el mismo que usted, su vida está en sus manos, ¿sí? Cuando uno entiende eso, ¿por qué me va a dar miedo si depende de mí? Y yo no me voy a dejar caer, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende eso, cuando es preadolescente, pucha, ya adelantó mucho, ¿sí? Y le toca dar la milla extra, ¿puede dar la milla extra? Y si no está preparado para darlo, para hacer las cosas, y eso es algo que aprendí acá en Dreamers and Makers. No se trata de preguntarme si estoy preparado o no. Se trata de preguntarme qué tengo que hacer para estar preparado. Y siempre existe el camino y la ruta, es Sí, tomar la decisión de hacer las cosas y de exacto, sí. Si ejecutarlas. yo, si yo me propongo ser futbolista, claro que ahorita no voy a poder entrar a debutar un partido. Pero ¿qué tengo que hacer para llegar allá? No se trata de puedo o no puedo. ¿Qué tengo que hacer para poder? Pues Sharon, eso es lo que queríamos hacer con esta serie de conversaciones que estamos teniendo en este podcast de Dreamers and Makers. Y es contar justamente que detrás de esto hay unas personas, hay unos jóvenes que tienen sueños, que tienen aspiraciones y que no lo han tenido fácil. Es decir, hay veces que las personas se imaginan y dicen, no, es que esto llegó porque la vida me puso las oportunidades enfrente y el entorno fue absolutamente favorable. No, detrás de esto están las historias como la tuya y como otras más que vamos a estar recopilando en el transcurso de esta nueva temporada. Es porque somos conscientes que esta transformación social se da a partir de personas, de seres humanos que tienen una trayectoria que les ha tocado muchas veces un camino muy difícil, un recorrido duro, adverso, pero que siempre han tenido el sueño y la capacidad de salir adelante y de devolverle a las comunidades. A mí me sorprende mucho de todo lo que estoy viendo acá, es ese deseo enorme de devolverle a sus comunidades, de hacer inversión social. Por lo que te decía, uno pensaría muchas veces que las personas a veces lo que quieren es huir y escaparse de una realidad, y lo que nos damos cuenta es que es al revés. Son miles de personas que quieren es devolverle a su comunidad un trabajo social porque saben las dificultades que tuvieron. Y creo que parte de este proceso y de estas conversaciones nos llevan es a eso. Así que gracias por aceptar esta conversación. No, gracias a ti, Hassan. Me parece súper, súper chévere poder compartir algo más allá de pronto, no solamente lo que yo hago, sino quién soy.
¿sí? Ujú. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que todavía queda ahí como cosas por contar y demás, pero pues ese es un poquito Y de lo que somos. al final estoy seguro que muchas de las personas que vean esta conversación, que la vamos a tener en diferentes redes sociales, no solamente de la fundación, sino también de Dreamers and Makers, los que quieran van a tener la oportunidad de verte en tus redes, en donde estás haciendo tu trabajo, y que eso también es un motor y un aliento para sector privado, sector público, porque esto también despierta conciencias y prende motores de muchas veces que uno a veces ni siquiera se da cuenta. No, sí, sí, bienvenidos además a Cazuca, como les cuento, estamos empezando y siendo pioneros con el Parche Impacta del turismo comunitario, del turismo en estos sectores para construir toda una memoria histórica y poderles contar lo que ahora es Cazuca, ¿sí? Y en lo que lo estamos transformando. Entonces, bienvenidos, también cualquier cosa pues por redes sociales, Y vamos a ponerlos y todo para exacto. que puedan tener Sí, en y de contacto. verdad, muy, muy agradecida además con la Fundación Innovación para el Desarrollo, no solamente por este espacio, sino por todo lo que ha hecho por nosotros como No, y lo que Dreamers. falta, porque serán muchas cosas. Sharon, gracias. Gracias, Osaka. Esta recopilación de conversaciones que estamos teniendo con Dreamers and Makers en este podcast, las van a estar alojadas en nuestra plataforma de la Fundación, pero también van a estar alojadas en distintas redes sociales. Y lo que queremos es invitarlos a ustedes a que participen activamente de estas conversaciones, porque al final esto simplemente es parte de un engranaje donde queremos mostrar a través del territorio y a través de los jóvenes todo el trabajo social que se está haciendo en Colombia y que realmente es motivo de inspiración y de mucho orgullo, no solamente para las personas involucradas, sino para toda esa cadena de individuos, de talento que están detrás de Dreamers and Makers y que lo que quieren es trabajar en pos de un mejor país, por supuesto siempre de la mano de los jóvenes.